nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. He leído esta parte en Romanos porque es importante, muy importante para nosotros, que entendamos que la gracia de la cual habla el Señor Jesucristo que habían recibido los discípulos en la lectura que tuvimos en Mateo capítulo 10, es la gracia a la que define Pablo precisamente en esta parte, en donde nos habla de en qué consiste la gracia. Dice que por la voluntad de Dios en Cristo hemos sido partícipes de esta gracia. Y esta gracia consiste en el versículo que acabamos de leer, en que siendo estando en la condición de pecado, Cristo murió por nosotros y esa gracia hizo que usted y yo fuéramos participantes, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, participantes de la naturaleza divina. Pablo en otra parte dice, y si herederos, también coherederos con Cristo. Amén. La gracia de Dios consiste en que en la condición en que estábamos, dice el apóstol, en nuestros delitos y pecados, en esa condición, Cristo no tuvo problema para mostrar su amor. Y por eso dice, más Dios muestra su amor, en que siendo nosotros pecadores, en que estando en nuestros delitos y pecados, Él nos amó, nos acercó a Él y nos salvó de la condición. Y dice, ¿y cómo no? Si nos dio vida estando muertos, no nos va a dar con ellos juntamente la salvación y el rescate por nuestras vidas. Amén. Y es por eso, porque los discípulos habían sido escogidos en una condición parecida. Estamos hablando de que el Señor les dijo, recibieron de gracia, den de gracia. Ellos no habían recibido de gracia el linaje, eso les había sido dado por herencia. Habían recibido de gracia el ser discípulos del Señor, habían recibido de gracia el hecho de que siendo personas comunes, no considerados ni maestros ni estudiosos de la palabra, ni personas importantes de la sociedad, en esa condición Jesucristo, el maestro más reconocido de su época, los escogió. Y le dijo, vayan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, háganlo con los demás. Sanen enfermos, vayan y reconcilien, traigan esperanza, recibieron de gracia, den de gracia. Y este año es importante reflexionar sobre esto. Este año es importante reflexionar sobre lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Este año es muy importante entender lo que es la gracia. Los teólogos han definido la gracia como un favor inmerecido, es decir, un favor que no merecíamos, y está claro. El apóstol dice que aún estábamos en la condición, nadie que está aquí es lo que es en Cristo por lo bueno que era, al contrario, es por lo malo que era. Precisamente por la condición de pecado en la cual vivíamos, Él nos rescató de esa condición para hacernos aceptos al Padre. Amén. Es por la palabra. Entonces, el sacrificio de Cristo es mucho más valioso para usted y yo, que no éramos herederos,
No teníamos un linaje de bendición y gracia, no pertenecíamos al remanente, pero sí en nosotros se cumple la palabra profética y en los posteros días haré derramar mi espíritu sobre toda carne. Y usted es esa carne sobre la cual el espíritu ha sido sellado para bendición y glorificación del Señor. Damos gloria a Dios por eso. El cumplimiento profético de la palabra de gracia sobre nosotros, esa gracia manifestada en la condición en que estamos, el apóstol Pablo la hace ver, y es importante que entendamos esto. Si creemos a la gracia y si hemos tenido acceso a la gracia, nos toca entonces dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y esto no es la palabra gracias, no es por agradecimiento, sino que si recibimos algo que no merecíamos, atención, lo que Cristo les dice a los discípulos cuando le da la orden es esta: ustedes recibieron algo que no merecían, algo que no estaba para ustedes, que ustedes no eran preseleccionados para eso, porque se supone que los discípulos de Cristo debían ser parte del linaje de Leví, gente muy escogida, muy detallada, pero él escogió gente común. Entonces le dijo claramente: yo escogí gente común, los escogí a ustedes y he hecho con ustedes todos estos milagros. Han visto ustedes todos estos milagros, todas estas obras en ustedes, las han recibido. Ahora, recibieron de gracia, den de gracia. Y esta parte hay que entenderla de la manera siguiente. En el tiempo en que Cristo se manifestó, las gentes que llevaban todos los detalles de la palabra, se supone que debían ser los sacerdotes. Se supone que debían ser la gente del templo, se supone que debían ser los levitas que estaban ahí y que estaban llamados por el Señor. Estas gentes a quienes Cristo llamó eran recolectadores de impuestos, que eran considerados traidores. Eran pescadores, que eran considerados gente sin posición social alguna. Eran personas comunes que habían sido conocidas por su rebeldía. Esa era la posición de ellos. Y en esa misma posición estuvimos nosotros. Gentes comunes, gentes no preseleccionadas, gentes con condiciones de pecado tremendamente feas, sin esperanza, sin una condición, sin una posición. Eso éramos nosotros. Pero en Cristo hemos adquirido vida y vida en abundancia. ¿Cuántos pueden darle gloria y honra al que la merece? Aleluya. Por eso es que el Señor les define todo lo que ha hecho con ellos primero, y después que define todo lo que ha hecho con ellos primero, entonces les manda y les dice: ¿recibieron de gracia? Entonces, ahora den de gracia. Y esta es una cosa que tiene que quedarse en nuestras mentes y corazones, y tiene que latir fuerte. Este año nuestro tema central es gracia y celebración. Ahora, después que usted sabe que el año pasado Dios nos ha llevado a grandes conquistas y a un ensanchamiento tremendo. Algunos ensanchamiento de la visión, del entendimiento. A otros el ensanchamiento de sus finanzas, del corazón, del amor de unos para con otros, del conocimiento de la Escritura, ensanchamiento ministerial. Les ha permitido conquistar áreas. Escucha a gente testificar en Año Nuevo que habían conquistado áreas de sus vidas que eran imposibles conquistar de otra manera si el Señor no se los había dicho. Habían conquistado sus temores. Cuando usted puede llegar a esta etapa, entonces usted se mide a usted personalmente y dice: ¿por qué tuviste esto conmigo? David en el capítulo 8 de los Salmos dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, pero después lo coronaste. Y esto tiene que llamarnos a usted y a mí a una reflexión que nos dure todo el año. Pero no una reflexión pasiva, sino una reflexión activa de todas las personas, de todas las generaciones que están a su alrededor. Al Señor le complació poner el secreto de la fe y de la gracia en el corazón suyo. Y hay que aclarar que dice el capítulo 15 de Juan: ustedes no me escogieron a mí. No vayamos a creer que éramos tan buenos,
tan excelentemente graciosos, tan bondadosos, que en medio de la podredumbre y la maldad que estábamos generacional, social, familiarmente a veces, de eso de corazón decidimos llamar al Señor. No, Él nos buscó. Somos como esa oveja perdida al que Él buscó. Y el capítulo 15 de Juan dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y el propósito principal por lo que los escogí es para que den fruto, número 1. Número 2, para que vuestro fruto permanezca. Y para que lleven fruto abundante. Es decir, el Señor nos apartó de la condición en que estábamos, puso en nosotros gracia, ese favor inmerecido, para que usted y yo fuéramos bendecidos. Pero no tan solo para que fuéramos bendecidos, sino para que ese fruto se multiplicara hacia adelante. Que ese fruto se viera en nuestra generación, que ese fruto se viera en todo lo que nos rodea alrededor y que ese fruto fuera abundante. Pero no tan solo con eso, sino que nuestro fruto, ¿qué? Permaneciera. Yo le voy a decir algo. El fruto de fe y de amor no permanece cuando usted y yo no somos estables en eso. Por eso dice el apóstol que estamos firmes en esta gracia. ¿Cómo estamos? Firmes. Es decir, hemos recibido la gracia y en esa gracia estamos ¿cómo? Firmes. Pero el que está firme en la gracia no piensa hoy en una cosa y mañana en otra. El que está firme en la gracia permanece en la gracia. El que está firme en la gracia va a tomar el llamamiento y va a tomar los fundamentos. Usted me preguntará, ¿y por qué a algunos se les hace muy fácil poder ofrecer algunos compromisos como esto de la primicia, por ejemplo? O a algunos se les hace fácil diezmar y a otros no. Fe. La gracia ha depositado en nosotros fe. Y dice el apóstol que cada uno va a actuar en la gracia conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Algunos podemos usar la fe para unas cosas, otros para otras, punto y aparte. Pero es necesario que entendamos la gracia. ¿Qué es la gracia otra vez? Ese amor de Dios manifestado de forma sobrenatural en la vida y el corazón de nosotros. Lo que otros no entendieron, tú lo entiendes. Lo que otros no pueden ver, tú lo ves. Lo que otros no disciernen, tú lo disciernes. Porque hay cosas que solamente se pueden discernir a través del Espíritu y para eso tienes que ser sellado. Y el único que trae a todo creyente, a toda verdad, por la palabra, es el Espíritu Santo. Esa fue la lectura de Jesucristo y le dijo, el Espíritu que viene después de mí los va a guiar a toda verdad y los va a guiar a mí. Entonces, los que hemos sido sellados con ese Espíritu, tenemos el discernimiento para entender las Escrituras y entender lo que el Señor tiene para nosotros. Demos gracias a Dios por esa gracia inefable. Demos gracias a Dios por esa revelación. Demos gracias a Dios por esa gracia abundante que se manifiesta a nosotros corporalmente. Ahora bien, permanecer firme en la gracia es permanecer en obediencia. Y tomar de Jesucristo esta enseñanza nos va a ayudar todavía más. El Señor le dice a los discípulos, vayan y hagan una tarea. Les habla, a muchos les gusta más la parte donde dice, vaya y predique, y si no le hacen caso, sacúdase los pies. ¿No? Y sobre todo hoy, los pentecostales somos así de emocionales, ¿verdad? Y vamos y le predicamos a alguien un mensaje así como de juicio, y si no lo acepta, se sacude los pies. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está diciendo, ¿de gracia recibiste? Dar de gracia. Te está diciendo que si en ti se manifiesta la gracia, con todas las señales que Jesucristo hizo. Porque eso es lo que leímos, ¿verdad? ¿Cuál es la primera parte de la orden que acabamos de leer en el capítulo 10? No es que sacuda los pies, no es que reacciones con ira. Te está diciendo primeramente lo siguiente. Llamó a los 12 y les dio autoridad. Eso fue lo primero que hizo. Y dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Esto fue cuando les dio la primera instrucción para ir a predicarle a los de la casa de Israel.
Por eso les dijo, no salgan de los contornos, no vayan por camino de gentiles, es decir, no salgan de los dominios del pueblo hebreo, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen esto, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo lo iban a decir? ¿Lo iban a decir verbalmente? No, iba a haber una manifestación del reino. ¿Y qué les dice? Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Les da una instrucción y les dice claramente, ustedes me han visto a mí hacer eso. El pertenecer a mi equipo, el pertenecer a mi grupo, el pertenecer a mis discípulos, es un acto gratuito de favor de Dios, de parte de Dios. El pertenecer a esto, el ver esta manifestación, fíjense lo importante de la fe y lo importante de la gracia en los creyentes. Los escribas y fariseos veían los milagros, pero no creían. Óigame bien, viendo, porque muchos todavía hoy quieren ver más cosas de las que han visto, pero viendo, no veían. ¿Por qué? Porque no tenían la fe para hacerlo. Los discípulos, que eran menos doctos en la palabra, que conocían menos las profecías, que no se habían pasado la vida estudiando la Torá, como lo habían hecho los escribas y fariseos, le hablaron de Cristo y sin ver el primer milagro, creyeron que Él era. El que quiere creer no necesita ver, tan solo tiene que tener la gracia en su vida para entonces fluir en esa gracia y creer en lo que ha hecho el Rey de Reyes, que se transformó en un niño para estar entre nosotros y habitar con nosotros, pagar el precio nuestro y ser glorificado en gloria. ¿Cuántos dan gloria por esa gloria? ¡Aleluya! Entonces, es importante que entendamos el contexto y que veamos la realidad. Cristo les está diciendo, ustedes van a ir y les van a predicar el reino y les van a decir que se acercó. Pero hay varias cosas que tienen que hacer. Sanen enfermos, curen leprosos. Y con esto de curar leprosos tenía que ser separado de sanar enfermos. Otra vez se los leo textualmente. Vayan a las ovejas perdidas, sanen enfermos, limpien leprosos. ¿Por qué limpiar leprosos era tan importante como una señal profética de aquel momento? Porque la lepra era incurable para esa época. Si usted quiere saber más de la lepra era incurable hasta el siglo XX. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, que un leproso fuera limpiado de lepra era una señal de la bendición de Dios sobre una persona. Ahora, cuando Cristo limpiaba leprosos, como en el momento, en la narración de los 10 leprosos que fueron limpiados, y que solamente lo hiciera con la palabra, era una señal de arriba, pero el que no creía cuestionaba eso, porque no se parecía a la manifestación que le esperaba para ese momento. Entonces, la gracia se manifiesta a los que creen. Dígale al que le queda al lado, la gracia se manifiesta a los que creen. Dígale, los que no creen todavía esperan señales. Diga, la gracia se manifiesta en señales y las señales siguen a los que creen. De modo que los que creen no siguen señales, sino que las señales se manifiestan a los que creen. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el Señor les está diciendo, cuando les predican el reino, muéstrenselo. Sanen enfermos, limpien leprosos. ¿Qué otra cosa les está diciendo? O sea, hagan una señal que aquí nadie puede hacer. En la generación de hoy hay otras señales por hacer. Te cuento de eso ahora. Resuciten muertos. ¿Alguno podrá resucitar muertos hoy? No hay amén, no hay amén. No se preocupen. No se preocupen. No diga amén por decir amén. Esté tranquilo. Echen fuera demonios. De gracia recibisteis, den de gracia. Les está diciendo, yo les he mostrado el reino de esta manera. Y eso ustedes lo han recibido en ustedes. Ahora llévenlo a otros.
el evangelio de la gracia no se muestra con palabras solamente. Yo sé que para muchos de nosotros es muy fácil hablar de muchas cosas y no mostrarlas. Jesucristo les está diciendo, para que a ustedes le crean que el reino de Dios se ha acercado, deben mostrar estas señales. Porque si van y solamente les hablan, en esos días muchos salían diciendo que eran Mesías. En esos días muchos predicaban de muchas maneras, igual que en estos días. Él les está diciendo, si ustedes quieren que les crean, los voy a enviar. Ni agarren mucha plata, ni agarren mucho oro, no agarren nada demasiado, sino que sencillamente vayan por fe. Yo los envío. Y le voy a decir, hoy mucha gente toma esta palabra de enviación precisamente para, de la misma manera en que Cristo fue y envió, decir, a mí Dios me ha enviado, y se lanzan. Y se lanzan y caen como un luchador que se tira de la tercera cuerda y no hay nadie abajo. Usted y yo no somos capaces de juzgar si esas personas fueron enviados por Dios y no. Pero sí se cumple un dicho que dice, Dios al que llama, respalda. Eso no es un versículo, pero es un dicho humano que se ha adaptado muy bien sobre todo a la fe de muchos hoy. Y es cierto, Dios al que llama, respalda. El que envía, respalda. Pero si yo me tiro de la tercera cuerda al ministerio y Dios no me respalda, y yo creo que Dios no me ha respaldado en alguna cosa, por ejemplo, entonces tengo que estar claro, tengo que revisar a ver si es verdad que me mandó eso. Pero cuando el Señor manda, es cierto, el Señor respalda. Y si te manda y te dice, ve y haz esto, tendrás la autoridad que si le crees, verás su gloria, porque la gracia está sobre ti. No por quien eres o por lo que eres, sino porque su gracia te va a sostener y te va a respaldar. Dele gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. Entonces, de esa misma manera, el Señor les está diciendo, hagan esto, vayan en fe, van y hacen la obra. Entonces, y mostrando todas estas señales, y mostrando el Evangelio, y predicando la palabra de esta manera, no lo reciben. Al que ustedes vean, escojan bien. Al que vean que es digno de esto, predíquenle la palabra. Y si lo recibe, posen con él. Si él lo recibe, los va a respaldar. Al que no, y amén, ustedes le dan la palabra, entonces ahora sí, que si mostrándoles la gloria no la miran, váyanse de ahí. Y tomen su bendición. O sea, el que tiene la gracia es un portador de su bendición. Y donde usted declara bendición, si usted camina en la gracia, usted va a mostrar esa bendición. Y esa bendición va a ir con usted. ¿Por qué a uno se le va a hacer tan fácil cumplir con aspectos del Antiguo Testamento? Porque esta bendición viene del Antiguo Testamento. Proféticamente Cristo fue anunciado precisamente ya en el Pentateuco por vía de Moisés. Vendrá uno más adelante que de esta misma, de entre ustedes mismos, al cual ustedes podrán oír y por el cual ustedes podrán comunicar con Dios. Ya Moisés había establecido eso claramente. Y se va cumpliendo luego y más claramente se dice en los Salmos y más claramente se habla del mismo Mesías en el libro de Isaías. Y entonces el Nuevo Testamento es la manifestación profética del Antiguo Testamento. Y si puedo tomar la manifestación de la salvación y puedo creer que lo que pasó en Joel 2:28 me toca a mí, entonces ¿cómo no voy a tomar lo que está más atrás y lo que está más adelante? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para que usted y yo alcancemos por obediencia la gracia de la salvación que hoy nos ha sido dada. Dele gloria al Santo en esta hora. Eso nos hace obedientes. Eso nos da firmeza. Ahora bien, primero, recibió de gracia, de gracia. Todavía hay creyentes que les cuesta perdonar. ¿Recibiste perdón de gracia? De gracia. Todavía hay creyentes que les cuesta dar, pero le piden a Dios como cosa loca. Siempre he criticado una oración. Y miren que no acostumbro a eso, pero si hay algo que yo desde los púlpitos siempre he hablado, es la famosa oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Es de la persona que tiene un
corazón que no perdona y todavía le dice al Señor, y perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oye, pero si todavía tienes atravesado al hermanito, a la hermanita. No te pongas a decir eso a Dios, no hagas burla. Después no te conteste y dices que Él se la acogió contigo. Es importante que entendamos esta parte. Hemos recibido perdón de gracia. Demos perdón de gracia. Hemos recibido el amor de Dios manifestado en su gracia, por gracia, no porque lo mereciéramos. Otra vez, gracia significa favor inmerecido. Para vivir con perdón y para vivir aún perdonándonos a nosotros mismos, porque yo quiero que usted, después de haber conquistado tanto, no se la pase como algunos que conquistan grandes cosas y después se la pasan con el sentimiento duro acerca de lo que conquista. Yo quiero que usted camine en libertad. Yo quiero que usted camine en esa completa paz que el Señor les dice a los discípulos cuando los envía, la paz que ustedes llevan en la conquista que han tenido, van a mostrársela a otro. Y esa paz va a ser dada a los demás. El que lo reciba va a tener esa paz. Y yo te digo claramente, de Dios recibimos todo y cuando le creemos al Señor, esa paz se queda en nuestros corazones. Pero esa paz se manifiesta cuando yo tengo la capacidad de renegarme a mí mismo y obedecer al Señor incondicionalmente. Por eso es que dice el Señor, cada uno que me quiera seguir cada día, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? La gracia también implica esto. Porque antes de tú manifestar toda la bendición que recibes por misericordia, para tú poder dar de esa gracia, lo primero que tienes que hacer es, niégate a ti mismo. Negarse a sí mismo significa dejar de excusarme de que yo no puedo perdonar, que no puedo amar, que no puedo servir porque yo soy así. No. Cuando usted puede negarse a sí mismo, usted deja de ser quien es para hacer lo que Dios quiere que usted sea. Y yo quiero que tú inicies este año entendiendo, ya las excusas está bueno, vives bajo la gracia, camina bajo la gracia. No importa cómo vivió tu generación, cómo fuiste marcado, cómo fuiste herido, cómo fuiste asfixiado, cómo fuiste maltratado en el camino. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gloria es de Él. Cristo les está diciendo a los discípulos, sean mis emisarios, lleven lo que yo les acabo de dar y como lo recibieron, denlo, pero para esto ellos tuvieron que pasar por un proceso. No pudieron manifestar toda la gracia hasta que ellos mismos no fueron pasados por el proceso. Y a veces nos pasa como los discípulos, yo digo, que estando Jesucristo al lado nuestro y dándonos todo lo que necesitamos, no nos metemos al agua. Y si acaso alguno se mete al agua como Pedro, en medio de la tormenta, en medio de la prueba y de la condición, el grito va. Y diciendo, sálvame maestro que perezco. Y el Señor tiene que decirnos otra vez, no has podido lograr esto porque tu fe ha sido poca. ¿Por qué dudas? Tú y yo no debemos dudar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque lo que Él ha hecho no amerita más pruebas. Somos lo que somos por su misericordia. Y estamos donde estamos, no porque hayamos hecho grandes cosas, sino porque aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. No le voy a decir como algunos predicadores decimos a veces, que aunque usted se aleje, Él no se va a alejar. No, si usted se sigue alejando, aún viniendo a la congregación, pero si no sirve al Señor, si su vida no tiene una relación con Dios, si no hay una comunión con Cristo, si no hay una relación plena con el Señor, se va a seguir alejando, de modo que la gracia no lo va a poder alcanzar, porque de tanto alejarse va a suceder como Jonás cuando se alejaba de la presencia de Dios. Dios permanece en el mismo lugar. Y Él quiere que le sigamos. Pero ese lugar va a ser más cerca nuestro en la medida en que nosotros manifestamos esa gracia.
a los discípulos les dijo, miren, de esta manera, les dio instrucciones. Y la Biblia es el manual de instrucciones suyo y mío, para que caminemos de la manera en que Él quiere que lo hagamos. El apóstol Pablo dice, estamos firmes en esta gracia. Y esa gracia nos llama a una esperanza. Y la esperanza produce paciencia. La esperanza de alguna manera te prueba. ¿Y la prueba produce qué? Paciencia. Y cada año tengo que hablar de la paciencia. Porque todavía a muchos nos falta mucha paciencia. Algunos decimos que tenemos amor, pero ¿cómo tú me dices que tienes amor si no puedes mostrar con otro buena paciencia? Porque esta parte es solamente parte del fruto del Espíritu. Pero usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu para que abundemos en toda buena obra y que nuestro fruto, ¿qué? Permanezca. Cuando yo predico la manifestación del Señor a otros, pero no soy capaz de sostener ese testimonio en mi propia vida, entonces, sencillamente, la paciencia es la que se muestra más claramente en mí. Y es bueno que lo entendamos. Los dones no son las cosas más excelentes que podemos mostrar. En este año de gracia, yo creo que el Señor, la obra de conquista en cuanto a conducta y carácter, la va a completar. Y si el Señor, gracias por los poquitos que creyeron, pero yo me animo con eso. Nada más necesitamos 2 o 3 de acuerdo. Y oiga bien lo que le voy a decir. Por eso tiene que tener cuidado de decir amén. En este año de gracia, Dios va a completar la obra de carácter que necesitamos. En este año, Dios va a completar la obra de carácter personal que necesitamos. Amén. Y ¿saben qué? Yo estoy visualizando que la gracia se manifiesta de manera tal que muchos vamos a pasar de Pedro antes del Espíritu y Pedro después del Espíritu. Amén. Y vamos a poder romper con todo lo que rompió Pedro. Pedro tuvo que romper con un conjunto de tradiciones, de prejuicios, de situaciones personales que lo detenían de poder manifestar la gracia plena. Tuvo que enfrentar sus miedos, tuvo que enfrentar su incertidumbre, tuvo que enfrentar a su yo y sacrificar su yo y después entonces mostrarlo a otros. Tuvo que hacerlo para que después se lo mostrara a un apóstol Pablo que después diría, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. La gracia viene a sellarte con una nueva naturaleza en Cristo para que camines de acuerdo a las dimensiones de Él. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que dice el apóstol Pablo claramente que estamos como firmes en esta gracia. ¿Cómo estamos? Firmes. Versículo 2 del capítulo 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Así que, cuando usted se puede gloriar en las tribulaciones, su carácter es moldeado. ¿Pero por qué se produce eso? Por la gracia en la cual estamos, ¿cómo? Firmes. Este mes, nuestro tema central es, recibiste de gracia, dad de gracia. Pero yo quiero dejarle claro a usted, que si usted no se deja transformar por el Espíritu de gracia, en obediencia a la palabra, su carácter, su personalidad, sus hábitos no van a sufrir una transformación. Y si no hay una transformación de su carácter y sus hábitos y sus costumbres, el nuevo nacimiento no se va a dar. Y yo le voy a decir algo, si Dios nos da la oportunidad de venir a Él, para que a través de su Espíritu de gracia suframos esos cambios, es la mejor oportunidad que tenemos. Independientemente de las demás generaciones, independientemente de las demás experiencias, independientemente del pasado.
independientemente de todo, vamos a someternos bajo la gracia. La gracia es como una sombrilla en la cual hay que ponerse debajo. Es como la promesa del Salmo 91. La gracia hoy día para nosotros que no teníamos herencia en Cristo es como habitar a la sombra del Omnipotente. Pero Él va a ser nuestra esperanza y nuestra habitación. Y si estamos así, no nos sobrevendrá mal, ni nos va a tocar con plaga nuestra morada. Porque si es necesario, a sus ángeles mandará que nos guarden en todos nuestros caminos. Veremos caer 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha. Pero estamos cubiertos con la gracia, por lo tanto a nosotros no va a llegar. Y vamos a ver su gloria, gloria semejante a la del unigénito Hijo de Dios. ¡Dele la gloria! ¿Por qué en uno se manifiesta más la bendición que en otro? Porque uno cree más que en otro. ¿Dónde demuestra que cree más? ¿En la forma de hablar o de predicar? No, en su carácter. El apóstol dice que estamos firmes en esa gracia y que nos gloriamos no tan solo en la esperanza, sino también en las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Dice el apóstol. Ok, dice, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la gracia. Hemos recibido esa gracia. Y en este año vamos a poner las primicias, no tan solo físicas, financieras. Vamos a poner las primicias del sacrificio personal, que significa negarse a sí mismo, para que la gracia fluya. Esto es para que el Espíritu fluya en nuestras vidas. Y si fluye el Espíritu, si fluye la gracia, esa gracia va a modificar nuestro carácter. Esa obediencia va a modificar nuestras aptitudes y vamos a poder dar de gracia lo que en Cristo de gracia hemos recibido. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Póngase de pie en esta hora. Es un buen año. Y esta vez no tenemos promesa de cosas físicas. Ya conquistamos muchas cosas. Ahora eso que conquistamos hay que administrarlo bien. Ya fuimos sorprendidos. Se supone que este año pasado nuestra fe creció. Que crezca la fe no significa que crezcan los beneficios como a veces pretendemos que sea. Que crezca la fe significa que nosotros hemos crecido en oportunidad y en relación.